Varias superestrellas de la WWE se han hecho famosas por su salvaje vida sexual, ya sea por confesiones personales, rumores entre bastidores o polémicas. Algunos luchadores llevaron las cosas tan lejos que toda su carrera se definió por sus travesuras escandalosas, polémicas y francamente salvajes. Desde fetiches extraños y escándalos en pantalla hasta historias de la vida real más extrañas que sus personajes, estos son los mayores monstruos sexuales de la historia de la WWE. Ric Flair no solo vivía el gimmick, sino que era el gimmick. El 16 veces campeón del mundo, que paseaba en limusina, lucía Rolex y bebía champán, se enorgullecía tanto de su currículum de alcoba como de su carrera como luchador. Y si crees en sus propias palabras, The Nature Boy encerró a más mujeres que oponentes. Y según lo que dijo a ESPN en 30 for 30, su cuenta oficial es de 10,000. Y honestamente, con su horario, 10,000 no sonaba tan loco. Luchaba 4 noches a la semana, iba a una ciudad nueva cada día y trataba los after parties como si fueran parte del trabajo. Algunos le creyeron, otros, como Bret Hart, lo llamaron matemáticas de feriante, dividir por 5. Pero tanto si eran 2,000 como 10,000, una cosa estaba clara: Ric Flair nunca se iba solo de un estadio. Flair no perseguía a las mujeres, dejaba que ellas le persiguieran a él, y tenía una estrategia tan perfecta que bien podría haber sido diseñada por el mismísimo Vince McMahon. Flair no solo entraba a un bar, él hacía una entrada. Limusinas, túnicas de $10,000, Rolex brillando. Cada movimiento era un momento estelar. Su séquito tenía un trabajo: recordar en voz alta a todo el mundo que era el campeón del mundo. ¿Quieres ver cómo se relajan los campeones? Boom, anzuelo, línea y plomada. Rick era una promoción de mujeriego andante y parlante. Cada noche era un espectáculo de Broadway. Y el "woo" era su llamada de apareamiento. El antiguo guionista de la WCW, Ed Ferrara, lo expresó mejor. Flair no necesitaba frases para ligar. Todo su gimmick era una frase para ligar. Las túnicas, el pavoneo, las referencias a la Space Mountain. Era un teatro de feromonas. Para aquellos que no lo sepan, la Space Mountain era la metáfora de Flair para su, digamos, su finisher. La atracción más vieja del parque, pero con la cola más larga. No era solo un eslogan, era una forma de vida. Una vez que el objetivo estaba fijado, Flair cerraba el trato con la confianza que solo él podía lograr. En un avión, se inclinaba hacia una azafata y le susurraba: "Yo pilotaba estas cosas, ¿quieres ver la cabina?". En un hospital, recién salido de una operación, le dijo a una enfermera: "Me has arreglado la rodilla, ahora arréglame el corazón". Entre bastidores, prometía a los ayudantes de producción tiempo en pantalla, solo para que se dieran cuenta de que la única pantalla era la televisión de la habitación del hotel. Los resultados eran incomparables. Incluso su propio equipo de rodaje admitía que Flair podía salir airoso de cualquier situación y de cualquier consecuencia. Quizás la historia más salvaje de Flair tuvo lugar en Tokio en 1991. Después de un show de New Japan Pro Wrestling, Flair planeaba organizar una fiesta en su hotel. El problema: aparecieron demasiadas mujeres. Según la leyenda de la lucha libre, la seguridad del hotel tuvo que rechazar a 27 mujeres porque la suite ya había alcanzado su capacidad máxima. La vida amorosa de Flair no era solo una sucesión de aventuras de una noche, sino toda una saga de excesos, infidelidades y ruina económica. 5 matrimonios, 5 divorcios y pensiones alimenticias suficientes para hacer sudar a un multimillonario. Se casó 5 veces entre 1971 y 2022. Primero Leslie Goodman, luego Elizabeth Harrell, luego Tiffany Vandemark, luego Jackie Beams y finalmente Wendy Barlow. Excepto con Wendy, hicieron los votos, pero nunca el papeleo. Ni siquiera el gobierno podía seguirle la pista a su vida amorosa. Los luchadores que iban de gira con Flair vieron la locura de primera mano. Un ejecutivo de la WWE afirmó una vez que teníamos un fondo Flair para sacarle del apuro cuando gastaba 10 tarjetas de crédito en groupies. Los hábitos de gasto de Flair eran tan legendarios como su vida amorosa. $3 millones al año,
trajes a medida, Rolls Royces, $10,000 en el bar. Podía entrar en cualquier concesionario y salir en un Mercedes. Yo era Ric Flair. Su vida era un carrete 24/7 de excesos. Desdibujó tan bien las líneas entre la realidad y la ficción que ni él mismo sabe cuál es la cifra real. Y si le preguntas a Rick, la Space Mountain nunca cierra, nene. Ahora, al menos Flair no tiene tantas acusaciones como el siguiente hombre. Durante décadas, Vince McMahon no solo fue el jefe de la WWE, era el rey de su propio imperio retorcido. Los campeonatos, las historias y los índices de audiencia eran secundarios. Su verdadera obsesión era el poder y el control. Y, si las acusaciones son ciertas, las mujeres que trabajaban para él. Desde asuntos entre bastidores a acuerdos multimillonarios a acusaciones francamente repugnantes, la vida personal de Vince era un escándalo andante. Y la parte más loca es que, según los ex empleados, todo el mundo en la WWE lo sabía. Y sin embargo, a pesar de años de rumores, McMahon mantuvo su imperio en funcionamiento hasta que todo se vino abajo. El mujeriego de Vince no era solo un rumor. Formaba parte del ADN de la WWE. Luchadores, árbitros y ejecutivos veían cómo se desarrollaba en tiempo real, pero nadie se atrevía a desafiar al jefe. Incluso el propio Vince nunca lo negó. En una entrevista para Playboy en 2001, admitió rotundamente haber engañado a su esposa Linda en múltiples ocasiones, añadiendo, "Nunca le mentí". Sí, eso la destrozó. No era una confesión de culpabilidad, era Vince alardeando. Y entre bastidores, la cosa empeoró. En 1986, la primera árbitro de la WWE, Rita Chatterton, acusó a Vince de en una limusina. En 2005, una luchadora anónima afirmó que Vince la había degradado tras negarse a practicarle sexo oral. Un año después, en 2006, una gerente de la WWE recibió supuestamente $1 millón para que guardara silencio sobre su relación con Vince. Y en 2008, un contratista acusó a Vince de enviarle fotos explícitas antes de que la WWE pagara por un acuerdo de silencio. En 2019, el romance de una asistente legal con Vince terminó en un acuerdo de no divulgación de $3 millones y un aumento salarial sospechosamente programado de $100,000 a $200,000. Y entonces llegó Janelle Grant. En 2024, Janelle Grant presentó una demanda explosiva que hizo que las acusaciones anteriores parecieran suaves en comparación. Acusó a Vince de tráfico sexual, de obligarla a actuar para luchadores, de usar juguetes sexuales con nombres de superestrellas de la WWE y de defecar sobre ella durante un trío. Sí, has oído bien. La demanda también nombra a Brock Lesnar como alguien para quien Vince supuestamente la obligó a crear contenido explícito. Vince supuestamente le dijo a Janelle Grant, "Harás todo lo que yo quiera". Ella afirma que, durante más de un año, Vince controló todos los aspectos de su vida, ofreciéndole promesas de carrera mientras la atrapaba en situaciones horribles y degradantes. Y, sin embargo, esto no era más que parte de un patrón más amplio. Mientras que la mayoría de los CEOs construyen negocios, Vince construyó una máquina de encubrimiento. Entre 2005 y 2022, la junta de la WWE descubrió $19,6 millones en fondos de la empresa gastados en acuerdos de confidencialidad y acuerdos para enterrar la mala conducta de Vince. Incluso John Laurinaitis, ex jefe de relaciones con los talentos de la WWE, fue implicado, acusado de ayudar a arreglar los acuerdos mientras participaba en su propia mala conducta. Cuando Netflix comenzó la producción de su documental sobre el señor McMahon, la verdad ya era demasiado grande para ocultarla. Una persona de la WWE ha dicho, utilizó los condominios de la WWE para sus aventuras, dio aumentos a las mujeres con las que se acostó, y lo hizo todo como si fuera parte del trabajo. Durante años, Vince dirigió la WWE como un dictador, intocable, imparable y por encima de las reglas.
pero en 2022, las paredes finalmente se derrumbaron. Después de que una investigación de la Junta descubriera pagos de dinero subrepticio, aventuras secretas y encubrimientos de mala conducta, Vince renunció como CEO de la WWE. Luego, en 2023, Endeavor compró WWE y Vince fue empujado silenciosamente. Luego, en 2024, la demanda de Janelle Grant hizo estallar todo. Y así como así, el hombre más poderoso de la lucha libre fue exiliado de su propio reino. Vince no era solo un multimillonario promotor de lucha libre, era un supervillano de la vida real. Su legado es una mezcla de tratos multimillonarios y acusaciones tan perturbadoras que parecen una mala historia de la Attitude Era. Los libros de historia de la lucha libre podrían recordarle como un genio, pero las demandas pintan un cuadro mucho más oscuro. Y al final, ninguna cantidad de dinero pudo evitar que la verdad saliera a la luz. Y hablando de controversia, antes de que la era de la actitud tuviera un nombre, Shawn Michaels ya la estaba viviendo. El Heartbreak Kid no era solo un personaje, era un estilo de vida. Las mallas, el majestuoso salmonete y el ego fuera de control. Y cuando se trataba de mujeres, Shawn no solo rompía corazones, sino que los retiraba, desde ligues de bar a aventuras entre bastidores, pasando por animadoras y divas. HBK dejó un rastro de relaciones rotas e historias salvajes. Y si preguntas a los luchadores que estuvieron allí, la vida sexual de Shawn era tan impredecible como su carrera. Su vida de mujeriego no empezó en D-Generation X, sino en The Rockers, donde Marty Jannetty y él eran los Heartbreak Kid malos de la WWE. Pero mientras a Jannetty le encantaba salir de fiesta por la noche, Shawn tenía otras prioridades. Según el exagente de la WWE, Tony Garea, Shawn era siempre el que trabajaba con el público, especialmente con las mujeres. Marty volvía al hotel y Shawn estaba fuera, actuando como si estuviera haciendo una audición para un papel de James Bond. El propio Marty Jannetty admitió que las mujeres eran una importante fuente de tensión entre ellos. Terminábamos un combate y antes de que yo llegara a los vestuarios, Shawn ya se había ido con 2 o 3 mujeres. Empecé a llamarle el Midnight Rider porque siempre desaparecía antes del amanecer. Los Rockers se separaron en 1992 cuando Shawn propinó una super kick a Jannetty a través de la ventana de una barbería. Pero las verdaderas grietas en su asociación se habían formado mucho antes, alimentadas por los celos, el ego y la creciente reputación de Shawn como el playboy más importante de la WWE. En 1992, Shawn se había convertido por completo en Heartbreak Kid, un galán arrogante que robaba novias con la misma facilidad con la que robaba el espectáculo. Pero según la gente de dentro de la WWE, el gimmick no era una actuación, sino que Shawn estaba al 100%. ¿Su música de entrada? Shawn insistió personalmente en mantener la línea "Te haré gritar esta noche". ¿Su química en pantalla con la sensacional Sherri? Digamos que no todo era actuación. Según la propia mujer en 2007, Shawn tenía esa energía. Practicábamos promos y, de repente, estábamos practicando otras cosas. Digamos que su apodo de Heartbreak Kid no era solo para los fans. Vince Russo, guionista de la WWE, confirmó más tarde. Shawn no solo interpretaba a Heartbreak Kid, sino que lo vivía. La forma en que guiñaba el ojo a los fans, la forma en que se pavoneaba ante las mujeres en el ring, todo era una extensión calculada de quién era entre bastidores. Y detrás de las puertas cerradas, Shawn tenía un sistema de exploración en toda regla para encontrar mujeres después de los shows. Terry Runnels dijo una vez, Shawn organizaba entrevistas en su habitación de hotel, alegando que estaba buscando un ballet. Las chicas creían que podrían entrar en la WWE si le impresionaban. En privado, una mujer que cayó en el acto fue Sunny. En 1995, la vida sexual de Shawn se había convertido en una leyenda del vestuario, y entonces llegó Sunny, la primera diva de la WWE. Era la mujer más descargada de internet, pero entre bastidores también era la novia de HBK en la vida real, aunque técnicamente seguía con su pareja de toda la vida, Chris Candido. En 2024, Sunny afirmó que Vince McMahon nos conocía. Incluso nos daba su vestuario privado después de los shows. Shawn y yo teníamos una química que no podía ser fingida, pero era desordenado. Discutíamos, nos reconciliábamos y luego volvíamos a discutir sobre quién amaba más los reflectores. Su romance se hizo tan evidente que los veteranos del vestuario empezaron a llamar a Sunny la chica click. El árbitro Earl Hebner dijo, desaparecían durante horas durante las giras. Una vez tuvimos que retrasar un partido
sorprendido porque Shawn estaba indispuesto con Sunny en el armario de un conserje. Pero tan rápido como empezó, la relación se vino abajo, con Sunny afirmando que Shawn priorizaba su ego por encima de todo, incluso de mí. En 1996, la enemistad de Shawn con Davey Boy Smith se volvió personal cuando fue acusado de insinuarse a la mujer de Smith, Diana. Y en 1997, las cosas se pusieron feas. La infame fiesta de la reunión de los Rockers supuestamente terminó con 3 mujeres afirmando que habían sido drogadas. Antes del Royal Rumble de 1998, Shawn supuestamente faltó a una reunión de producción después de una cita nocturna con 2 fans, y entonces llegó la acusación bomba de Brutus Beefcake. En 2006, Brutus afirmó: Shawn y Marty Jannetty solían tomar copas en los after parties. No era consensual, era depredador. Shawn negó vehementemente las afirmaciones, declarando en 2024: he tenido problemas, pero nunca he necesitado drogas para estar con una mujer. En todo caso, mi problema era decir no a las que se me echaban encima. Pero en 1998, el estilo de vida desenfrenado de Shawn acabó con él. Perdió la sonrisa y se alejó de la WWE. Se casó con una mujer llamada Whisper, una chica nitro, y encontró a Dios. The Heartbreak Kid estaba oficialmente retirado, o al menos eso es lo que él quería que la gente pensara. Shawn Michaels fue uno de los mejores luchadores de todos los tiempos. Su vida personal era su propio Royal Rumble. Su reputación entre bastidores se basaba en el ego, el poder y la confianza en sí mismo. Y su gimmick, The Heartbreak Kid, era tan real que incluso los veteranos de la WWE no sabían dónde acababa la actuación y dónde empezaba el hombre. Y aunque Shawn mejoró su actuación más tarde, sus hazañas de los 90 siguen siendo legendarias. Porque cuando se trataba de títulos, drama y mujeres, The Heartbreak Kid siempre conseguía la victoria. Hablando de leyendas, Batista no solo era una bestia en el ring, también lo era en la cama. El animal de la WWE no solo perseguía campeonatos, sino también divas. Y si las historias son creíbles, tenía más mujeres que títulos tenían algunos luchadores. Desde complicados triángulos amorosos hasta dramas en los vestuarios, pasando por un flirteo en Twitter que hizo enloquecer a los fans de la WWE. El historial de citas de Batista está tan lleno de acción como su carrera como luchador. Antes de convertirse en una de las mayores estrellas de la WWE, era Dave Bautista, un luchador con un pasado salvaje y una vida amorosa tan caótica como su carrera. Su primera esposa, Glenda, era de antes de la WWE. No tuvo mucho drama luchístico, solo un primer matrimonio normal que acabó en divorcio en 1998. Su segunda esposa, Angie, fue con la que estuvo casado durante su ascenso en la WWE. Su matrimonio terminó en 2006, justo cuando Batista se estaba convirtiendo en una mega estrella. ¿Y Batista soltero? Ahí empieza la diversión. Tras su segundo divorcio, el animal se desató oficialmente. Con 2 divorcios a sus espaldas, Batista abrazó plenamente el estilo de vida de rockstar de la WWE. Desde enrollarse con los entrevistadores hasta robarle la chica a otro luchador, el hombre no tenía escalofríos. Recién divorciado por segunda vez, Batista no perdió el tiempo y volvió a tener citas. Se trata de Rebecca Di Pietro, entrevistadora de la WWE y ex concursante de Diva Search. Los dos tuvieron una aventura que duró lo mismo que los títulos de Batista, 4 meses. Después de separarse, Rebecca dejó la WWE, demostrando que salir con The Animal no siempre fue un impulso para su carrera. Ahora es cuando las cosas se complican. Según varias fuentes, Batista y Melina tuvieron algo en 2007. El único problema, ella ya estaba en una relación con John Morrison. Batista admitió en su autobiografía que se enamoró de ella, pero había un problema. Ella ya estaba saliendo con John Morrison. No se trataba de una aventura entre bastidores, sino de un triángulo amoroso en toda regla. ¿Y Morrison? No era exactamente el alfa en esta situación. Los informes dicen que Vince McMahon le perdió el respeto porque no se defendió. En la WWE, perder un título es una cosa, perder a tu chica con Batista, eso es un suicidio profesional. Al parecer, esta situación perjudicó el ascenso de Morrison en la WWE, lo que demuestra que en la lucha libre, incluso los triángulos amorosos pueden ser un tiro por la culata. En 2008, el historial de relaciones de Batista empezó a aparecer en los titulares. Su siguiente romance, Kelly Kelly. Por aquel entonces, ella tenía 21 años y Batista rozaba los 40. En una entrevista radiofónica de 2008, Batista admitió que la diferencia de edad era demasiada y calificó
calificó a Kelly de un poco inmadura, que es una forma bonita de decir demasiado joven para manejar a The Animal. Su relación terminó al cabo de unos meses, pero al menos duró más que su carrera en la lucha libre. Los rumores de una relación entre Batista y Rosa Méndez empezaron a circular en 2009, y el propio Big Dave lo confirmó. En una entrevista radiofónica, Batista confirmó que tuvieron algo durante unos meses, pero como la mayoría de sus relaciones durante este tiempo, terminó antes de que nadie se diera cuenta. Estar con Batista más de 6 meses era un logro en sí mismo. En ese momento, ya se había ganado la reputación de Don Juan de la WWE. Tras años de aventuras y dramas en los vestuarios, Batista sentó la cabeza por un tiempo. Se casó con Sarah Jade, una bailarina profesional de pole dance, en 2015, pero en 2019 ya estaban separados. Y para entonces, la vida amorosa de Batista estaba de vuelta en los titulares. En 2019, Batista había pasado de mega estrella de la WWE a héroe de acción de Hollywood, pero eso no le impidió disparar su tiro con Dana Brooke de la WWE. ¿Y cómo sucedió? En Twitter. Los dos intercambiaron tweets coquetos, establecieron una cita e hicieron que los fanáticos perdieran la cabeza por una potencial pareja de poder Batista-Brooke. Pero según Dana, nuestras agendas estaban demasiado ocupadas, lo que en el lenguaje de los famosos significa tuvimos una cita y eso fue todo. Al menos tenemos la historia de amor más divertida de la WWE, jamás contada a través de tweets. Y luego está la afirmación más descabellada de todas. Según The Great Khali, Batista se acostó con todas las divas de la WWE en sus mejores tiempos. Con todas. Una. Ahora, ¿es esto cierto? Probablemente no. Pero todos disfrutamos imaginando a Batista corriendo por todo el vestuario de las divas como si estuviera compitiendo en un Royal Rumble. Por supuesto. Por supuesto, esta afirmación tiene 0 pruebas e incluso los fans no se lo creyeron. Pero bueno, si Khali lo dice, debe ser verdad, ¿no? Al final del día, el historial de citas de Batista es como su carrera en la WWE, apilado. Ya fuera en el ring o en el dormitorio, The Animal tenía una regla. Si quería algo, lo cogía. Y si algo hemos aprendido de su historial, es que cuando Batista explota, suele ser en una película, no en el dormitorio. Hablando de dormitorios, antes de que la WWE tuviera el término diva, existía Sunny, una mujer cuyo impacto en la lucha libre se extendía mucho más allá de sus actuaciones en pantalla. Fue la mujer más descargada de internet en 1996, un factor importante en el cambio de la WWE hacia el atractivo sexual y, entre bastidores, fue tan famosa por sus relaciones como por su carrera. Desde una trágica historia de amor con Chris Candido hasta un romance en los vestuarios con Shawn Michaels y un reguero de rumores de aventuras con luchadores de múltiples promociones, la vida personal de Sunny se convirtió en parte de la historia de la lucha libre, tanto como su éxito profesional. La carrera de Sunny en la lucha libre comenzó junto a Chris Candido, su novio del instituto y compañero durante mucho tiempo. Fue Candido quien la introdujo en la lucha libre y juntos irrumpieron en la Smoky Mountain Wrestling antes de aterrizar en la WWE, como The Body Donnas a mediados de la década de 1990. Jim Cornette la vio y lo supo de inmediato. Esta mujer estaba hecha para la televisión. En cuanto empezó a hablar, su carrera fue imparable, pero aunque empezaron como un equipo, su relación no fue perfecta durante mucho tiempo. Cuando la fama de Sunny explotó, empezaron a circular historias de que su lealtad a Candido no era exactamente hermética. La más tristemente célebre de las relaciones de Sunny entre bastidores fue su romance de 9 meses con Shawn Michaels, un secreto de vestuario que no lo era tanto. Según la propia Sunny, no se trataba de una simple aventura, sino de un romance en toda regla que tuvo lugar cuando aún estaba con Candido. En su autobiografía, Sunny declaró: Shawn estaba metido en cosas interesantes y nos divertíamos en los vestuarios de todo el país. X-Pac incluso hizo guardia para nosotros. El propio X-Pac confirmó más tarde que vigilaba mientras Sunny y Shawn se ocupaban de los negocios entre bastidores. Este asunto se hizo tan conocido que se mezcló en los argumentos de la WWE, sobre todo en 1997, durante el enfrentamiento
momento entre Shawn y Bret Hart. Durante una promoción, Shawn soltó la ahora famosa frase "Sunny Days", insinuando que Bret también se acostaba con Sunny. El problema no era verdad. Esto enfureció a Bret Hart y provocó una pelea real entre bastidores. A día de hoy, la promo de Sunny Days se considera uno de los momentos que intensificaron la disputa entre Hart y Michaels, lo que finalmente contribuyó al Screwjob de Montreal. Según una fuente de la WWE, Shawn y Sunny tenían algo real, pero ese comentario de Sunny Days arrastró a Bret a un drama con el que no tenía nada que ver. Sin embargo, Shawn no fue el único nombre relacionado con Sunny durante su carrera en la WWE. En 1996, Sunny tuvo breves aventuras con The British Bulldog y Ahmed Johnson. En 2000, durante su etapa en ECW, se la relacionó con Sabu. Más tarde, tuvo encuentros con Dolph Ziggler y Chris Masters. Una de las mayores rivalidades entre bastidores de Sunny fue con Sable. En 1996, Sunny era la número 1 de la WWE, ganaba mucho dinero, vendía toneladas de mercancía y contaba con el apoyo de Vince McMahon. Entonces, apareció Sable. Sunny era la mujer más descargada en 1996, pero en el momento en que llegó Sable, WWE empezó a presionarla más. Sunny no se lo tomó bien. La tensión entre ellas era real, con Sunny acusando a Sable de robarle protagonismo. Sable se convirtió en la nueva favorita de los fans, y Sunny no estaba contenta con ello. Su rivalidad entre bastidores no hizo más que empeorar a medida que WWE se acercaba a Sable y se alejaba de Sunny. Dos rubias hermosas en el mismo vestuario estaba destinado a ser un problema. En 1998, la WWE se puso del lado de Sable y la etapa de Sunny en la empresa llegó a su fin. Sunny abandonó la WWE en 1998 y aunque trabajó en ECW y WCW, su carrera nunca alcanzó el mismo nivel. A mediados de la década de 2000, el nombre de Sunny estaba más asociado a los escándalos que a la lucha libre. Sus problemas de adicción se hicieron públicos. Sus relaciones se convirtieron en material sensacionalista. Su reputación de bomba entre bastidores de la lucha libre se le quedó grabada, incluso después de ser incluida en el Hall of Fame de la WWE en 2011, siguió siendo una figura controvertida. Sunny cambió el juego para las mujeres en la lucha libre, pero su vida personal se hizo más grande que su carrera, y eso es lo que la mayoría de la gente recuerda. El impacto de Sunny en la lucha libre es innegable. Fue la primera estrella femenina de la WWE. Fue más popular que la mayoría de los luchadores de los 90, y tuvo una de las reputaciones entre bastidores más salvajes de la historia de la WWE. De Chris Candido a Shawn Michaels, de los amoríos en los vestuarios a las rivalidades en la vida real, fue la reina de la controversia. Su vida fue una mezcla de éxito, escándalo y autodestrucción. La ames o la odies, la historia de Sunny es una de las más locas de la historia de la WWE. ¿Qué luchador de la WWE crees que es el mayor monstruo sexual? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.